Hola, muy buenos días a todos, estimadas alumnas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy corresponde a la primera sesión de repaso. Estaríamos teniendo estas sesiones el día de hoy y la siguiente semana todavía. Como les había comentado, nos adelantamos una semanita, es decir, nos adelantamos un tema. Esto con la finalidad de que ustedes tengan una mayor oportunidad de repasar todos los temas que vimos durante el tetramestre y que vayan bien preparados, en este caso, pues para su examen final. Buenos días, Liz. Estaba Buenos días. comentando, creo que es la primera que ingresa. Una disculpa por la demora. Les envió un mensajito por ahí por la plataforma. Entonces les comentaba que vamos adelantados una semana. Realmente la sesión de repaso sería hasta la siguiente, pero nosotros nos adelantamos una semanita en los temas con el fin de que repasen bien todos los temas que vimos. La cuestión es que en este tetramestre ya no vamos a seguir con el trabajo final. En este caso es un examen final. Entonces, el objetivo de estas dos sesiones, de la del día de hoy y de la siguiente semana, es dar un repaso general para que vayan ya bien listos para su examen. Entonces, estoy grabando la sesión para que puedan consultarla más tarde. Igual, compañeros o compañeras que se vayan uniendo, les voy a estar dando acceso. Y si creen necesario revisar también la sesión más tarde, pues en la grabación van a poder realizarlo. Buenos días, Emily. Buenos días, profe. Entonces, bueno, para no atrasarnos más, vamos a iniciar con esta sesión de repaso. Son temas así muy específicos, o más bien puntos muy específicos de los temas que vimos durante el tetramestre. Primero, que es la química. Comenzamos el tetramestre en esta materia con esta pregunta, y creo que muchos ya podemos responderla. La química en sí es una ciencia que se encarga de estudiar la materia, y cuando hablamos de materia estamos hablando de todo lo que tiene un volumen, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Pero no solamente se encarga de estudiar la materia, sino también se encarga de estudiar sus propiedades, tanto físicas, químicas, y los cambios que ésta sufre. En sí es una ciencia aplicada que estudia la materia, ya sea desde su composición, es decir, que conforma esa materia. Sabemos que cuando hablamos de sustancias o de compuestos, estamos hablando de algo que está formado por dos o más elementos. Sin embargo, también podemos hablar de un elemento como tal, es decir, algo más puro. La estructura, las características, permítanme. La estructura, las características y las alteraciones o modificaciones que puede sufrir a través de determinados procesos. Ya vimos también que algunas sustancias reaccionan, es decir, las reacciones químicas, que se definen más bien como esa interacción entre una sustancia y otra, entre un elemento y otro, y que van a tener ciertas transformaciones. Vimos también que algunas pues sustituían en ocasiones en algún compuesto que estaba ya formado. Si agregábamos algún otro reactivo, este podía sustituir uno de sus elementos, uno de sus componentes. Otros podían generar calor, como son las reacciones exotérmicas. Otros podían trasladar ese calor hacia el medio interno, que serían las reacciones endotérmicas. Otras son de oxidación, dependiendo de su velocidad en que se realicen, si son rápidas, si son lentas. Y bien, entonces tenemos que esta ciencia se encarga del estudio de cada molécula o átomo que compone la materia. Vimos también la cuestión de una molécula que está formado por un electrón, un protón y un neutrón, es decir, un átomo. El átomo es la parte más pequeña
que hasta hace muchos siglos se pensaba indivisible, es decir, se pensaba que el átomo era hasta donde podemos llegar. Y sí, realmente las propiedades de un elemento llegan hasta su átomo. ¿Cómo es su átomo? Es lo que lo está definiendo. Sin embargo, hay partículas subatómicas que componen a estos átomos, y estos son los electrones, los protones y los neutrones. ¿Cuál es la relación que tiene la química con otras ramas o con otras ciencias? Pues en la medicina se encarga de la elaboración de compuestos para tratamientos o detección de enfermedades. Se apoya en las matemáticas para la necesidad de la representación numérica de los fenómenos de acuerdo a la naturaleza y realizando estadísticas. En la biología interviene para los componentes que constituyen a los seres vivos. Vimos también lo que eran las biomoléculas, cuáles son los elementos principales de los seres vivos: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Entonces, esto está muy relacionado con la ciencia o con el área de conocimiento de la biología. En la ecología, la relación por la necesidad de proteger el medio ambiente, particularmente conectado con los actuales problemas de contaminación, y entre muchas otras áreas del conocimiento, como son física, ingeniería, historia, agricultura, incluso la geografía. Por lo tanto, vamos a definir la química como la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades y reacciones y las leyes que rigen estas reacciones. La principal ley que estuvimos revisando, principalmente en las últimas sesiones, es la de la conservación de la materia. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se va a transformar, y esto lo comprobábamos cuando hacíamos el balanceo de ecuaciones. Recordemos que el principio del balanceo de ecuaciones es tener la misma cantidad de moléculas del lado de los reactivos, es decir, del lado izquierdo, y la misma cantidad de moléculas del lado de los productos, es decir, del lado derecho. Entonces, esto para cumplir con esa ley. La materia no se va a estar creando, no van a aparecer moléculas así de la nada, ni se va a estar destruyendo. Es decir, no van a estar desapareciendo las moléculas así nada más porque sí, se van a estar transformando. En cuanto a los orígenes de la química, vimos que a través del tiempo se fue desarrollando esta ciencia. Antiguamente no se conocía como tal, pero se fue avanzando en ella desde el descubrimiento del fuego, los trabajos de alfarería y la producción de pinturas cuando hablamos de la prehistoria. En la antigüedad, el concepto de materia se fue estableciendo. Recordemos, hay varios científicos, filósofos, como Demócrito, como Aristóteles, Leucipo, entre otros, que fueron quienes establecieron el primer término de átomo, es decir, algo indivisible, y que fueron contribuyendo considerablemente al término de materia. La alquimia se fue desarrollando con la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Científicos como Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, fueron descubriendo elementos como eran ácidos, algunas bases, el hidrógeno, el oxígeno, entre muchos otros que fueron contribuyendo al desarrollo de esta ciencia. En la iatroquímica y la flogística se llevaron a cabo la química medicinal y la metalurgia, así como el estudio del fenómeno de la combustión. Ya más recientemente, Lavoisier explica el fenómeno de la combustión y desarrolla el método científico, es decir, los pasos que también vimos de cómo realizar una experimentación que nuestros resultados sean confiables y repetibles. En la química moderna tenemos las leyes ponderales, el descubrimiento de nuevos elementos químicos. Hasta hace menos de un siglo, teníamos aproximadamente 33 elementos únicamente. Actualmente la tabla periódica tiene 118. Entonces la contribución en el último siglo a la química ha sido enorme.
Las teorías atómicas, que también revisamos un poquito sobre ellas, la energía atómica y todo lo que tiene que ver con la utilización de la energía que se genera cuando se fusionan núcleos o cuando se dividen estos. La química orgánica y la termoquímica. Y bien, en la época moderna tenemos a Livarius, quien publica el primer texto de química en 1597 y descubre por primera vez el ácido clorhídrico, el tetracloruro de estaño, el sulfato de amonio y el agua regia. Cuando hablamos de la ley de la conservación de la materia, sabemos que esta fue postulada por Lavoisier y establece que es un sistema aislado durante cualquier proceso físico o químico y la masa se mantiene constante, es decir, no se crea ni se va a destruir, solamente se va a estar transformando. Algunos científicos que aportaron, como les comentaba, a esta ciencia fueron Henry Cavendish, quien descubre el hidrógeno, y Joseph Priestley, quien descubre el oxígeno. Algunos otros se encargaron del descubrimiento del ácido acético por la destilación del vinagre y el ácido nítrico. Algunos otros durante la Edad Media, bueno, mediante la alquimia, en la Edad de la Alquimia, pues se descubre el arsénico de forma impura. Las teorías que se plantean de acuerdo a la conservación y a la división que tiene un material, que tiene un objeto, la materia, hasta una parte muy, muy pequeña que es establecido como el átomo, es decir, la parte más pequeña de algo, por así decirlo, de la materia, y que conserva las propiedades. Se contribuyó también a la división de los átomos, es decir, a las partículas o subpartículas que podían estar presentes en estos, y algunos otros que establecían primero que había algunos elementos básicos como agua, aire, fuego y tierra. Algunos científicos también aportaron enormemente al descubrimiento de las partículas subatómicas, como son Chadwick, Thomson y Rutherford, quienes descubren las partículas de la carga eléctrica positiva, es decir, el protón, y que lo definen a aunado a los neutrones dentro del átomo dentro del núcleo del átomo. Propone un modelo atómico en el que el átomo era una esfera de electrificación positiva en la que se encontraban incrustados los electrones. Se le conoce como el modelo de budín de pasas, estamos hablando de Rutherford, y el científico que descubre la partícula subatómica con carga neutra, es decir, el neutrón, sería entonces Thomson. Permítanme. Y recordando un poquito también de la cuestión de número atómico, masa atómico y número de masa, tenemos que el número atómico se representa con la letra Z mayúscula y este es igual a la cantidad de protones que existen en el núcleo. Sabemos que el átomo se encuentra en equilibrio y por lo tanto, ya que los protones tienen una carga positiva, debemos de tener la misma cantidad de electrones, es decir, de subpartículas que tengan, bueno, de partículas subatómicas más bien, que tengan carga negativa. Entonces, Z, que es el número atómico, es igual al número de protones y que es igual al número de electrones en un átomo. La masa atómica, representada por la abreviación Ma, corresponde al promedio de la masa de los isótopos, considerando la abundancia de la naturaleza, y este no es un número entero, lo vamos a encontrar siempre como fracción.
El número de masa o número másico se representa con la letra A mayúscula y corresponde a la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo atómico. Tenemos, por ejemplo, para el oro, cuyo símbolo es Au, una cantidad de protones igual a 79. Es decir, si tenemos 79 protones, quiere decir que Z va a ser igual a 79. La cantidad de neutrones sería 117 y, por lo tanto, el número de masa o número másico va a ser 179. La cantidad sería el número de protones más neutrones, que serían 179. La masa atómica, bueno, ya sabemos que no es un número entero. Siempre que vamos un número con fracciones, vamos a estar identificándolo como masa atómica. Vimos también algunas aportaciones a la tabla periódica actual. Tenemos que Mendeleev es el científico considerado como el creador de la tabla periódica de los elementos químicos. Estamos hablando de la tabla periódica actual. Él hace unas aportaciones muy importantes porque cuando comienza a ordenar los elementos en la tabla, deduce que hay elementos que aún no se descubren, es decir, que aún no sabemos de su existencia, pero que de acuerdo a la secuencia que tienen las características de los elementos hasta entonces conocidos, debería de haber elementos, digámoslo así, intermedios entre ellos, y deja estos huecos para que posteriormente, cuando sean descubiertos, se llenen. Y sí, sorprendentemente, así fue. Se fueron descubriendo nuevos elementos que iban encajando precisamente en estos huecos que quedaban en la tabla. Cuando hablamos de los periodos, estamos hablando de las series horizontales que componen la tabla periódica de los elementos químicos, que serían, digamos, las columnas, perdón, las hileras, y llamamos grupos a las columnas que componen la tabla periódica de los elementos químicos. Tenemos 18 grupos y tenemos 7 periodos. Cuando hablamos de los elementos metaloides, hablamos de aquellos que presentan comportamiento en ocasiones de un metal y en otras de un no metal. Y los bloques son aquellos que, de acuerdo a su configuración electrónica, se encuentran en los acomodados o más bien orientados de acuerdo al último electrón que se encuentra en el orbital del átomo. Es decir, tenemos bloques S cuyos últimos electrones se encuentran en el orbital S, bloques P cuyos últimos electrones, o más bien el último electrón se encuentra en este orbital P, en el orbital D y en el orbital F. Entonces, en cuanto a propiedades de la materia, sabemos que es todo aquello que tiene masa y va a ocupar un lugar en el espacio. Las transformaciones de la energía tienen lugar en la alimentación de los seres vivos, es decir, la transformación de la materia la llevamos incluso nosotros cuando hacemos un proceso de alimentación, de digestión. Nosotros comemos, digamos, un pedazo de hamburguesa, le damos una mordida a una hamburguesa y a nuestras células pues no le van a llegar pedacitos de hamburguesa más chiquitos, les van a llegar las moléculas que vienen contenidos en esa hamburguesa, es decir, los nutrientes. Las propiedades físicas de la materia son, por lo tanto, aquellas características que se pueden medir sin que por ello se altere la estructura atómica, mientras que las propiedades químicas son aquellas que resultan de un cambio en la estructura atómica.
Las propiedades físicas son aquellas que no van a estar cambiando estructuralmente o a nivel más interno, más digamos, por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, el punto de solidificación o de evaporación. Mientras que las propiedades químicas sí son necesarias que exista un cambio en la estructura atómica. Tenemos propiedades intensivas y extensivas, que son aquellas características que la describen, por ejemplo, la masa, el volumen, la densidad o la temperatura. Las propiedades intensivas son aquellas que se van a mantener inalterables, aunque la cantidad de materia varíe. Es decir, propiedades que, aunque se sume una cantidad de materia, van a estar permaneciendo. Mientras que las extensivas van a variar en función de la cantidad de materia en un cuerpo. ¿Cuáles son las propiedades extensivas? Por ejemplo, la longitud, la masa y el volumen. Y las intensivas, por ejemplo, la densidad y la temperatura. Las propiedades intensivas nos ayudan a distinguir sustancias entre sí, digamos, sustancias que son parecidas. Por ejemplo, cuando hablamos de, digamos, alcohol y agua. Si tenemos un vaso con alcohol y un vaso con agua, a simple vista no podríamos distinguirla. Sin embargo, de acuerdo a su punto de evaporación, sabemos que el vapor se evapora más rápidamente, que el alcohol se evapora más rápidamente, que tiene un olor característico y esto nos permite diferenciar estas dos sustancias, hablando de un ejemplo así muy, muy básico. Y las extensivas son comunes en todos los cuerpos, pero va a depender de la cantidad de materia presente. Vimos también los cambios en los estados de agregación de la materia. Entre estos tenemos cuando una sustancia se encuentra en estado líquido. Voy a pasar a... Uy, perdón. Cuando una sustancia se encuentra en estado líquido y se aplica calor, es decir, se aumenta su temperatura, esta va a estar evaporizándose, es decir, se va a estar pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Cuando esta sustancia se encuentra en estado gaseoso y se baja su temperatura, convirtiendo en sólido cuando hablamos de una sublimación inversa. Cuando este sólido se aumenta también su temperatura, vamos a tener entonces una fusión, es decir, va a pasar de sólido a líquido. Cuando un líquido es sometido a una baja temperatura, vamos a pasar de un estado líquido a un estado sólido. Puede pasar directamente de un estado sólido a un estado gaseoso cuando hablamos de la sublimación. Y cuando tenemos un gas y baja una temperatura o va bajando gradualmente su temperatura, se va condensando, es decir, va a estar pasando a un estado líquido. Cuando hablamos del plasma, es un cuarto estado que bien no es nuevo, pero sin embargo no ha sido muy estudiado de manera muy, muy extensa. Cuando hablamos de los estados de agregación de la materia, por lo general mencionamos sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, hay un cuarto estado que sería el plasma.
Este se da cuando sus partículas son ionizadas, es decir, que se cargan con electrones o protones de manera intensa, y la característica que tiene es que va a estar en un estado, digámoslo, como semilíquido, entre gaseoso y semilíquido. Por ejemplo, cuando vemos una pantalla que es de plasma, cuando la tocamos se ve así un poquito como si fuera agua, ¿verdad? Esto es porque están en estado digamos, entre líquido y gaseoso. Y la principal característica es que las partículas de estas se encuentran ionizados. Si hay una desionización, el plasma va a pasar entonces a ser un gas. Y por último, en este repaso, recordemos el tipo de energías que observamos. La energía eólica, que es aquella que se presenta por el aprovechamiento del viento. Recordemos que esta es una de las energías limpias, que si bien, bueno, esta colocación de torres o de aspas más bien, pueden dañar de cierta manera al ecosistema, a la fauna más bien que se encuentra en las regiones donde se colocan. Pero bueno, nos dan una energía limpia que sin embargo tiene una desventaja. Esta energía no puede almacenarse, tiene que ser de uso rápido. Tenemos la energía hidráulica, perdón, hídrica, que sería aquella que se genera por la acción del agua, el aprovechamiento principalmente en represas o presas, que recordemos, se tiene estancada, por así decirlo, contenida el agua. Cuando se abre una compuerta, esta genera energía cinética y va a estar cargando la bobina que va a estar generando energía. Tenemos la energía térmica también. En la imagen, ¿cuál es cuál? La eólica es esta que tenemos las aspas. La hídrica es la de la compuerta. Tenemos energía térmica, por ejemplo. Y la energía cinética, que bueno, sabemos que es aquella que posee un cuerpo que está en movimiento. Bien, entonces, no quise cargar mucho la sesión de hoy con el repaso de todos los temas que vimos. En la siguiente sesión, se tiene planeado ver la siguiente parte, y principalmente practicar la cuestión de identificar tipos de reacciones y poder hacer algunos ejercicios de balanceo de ecuaciones. Eso sí nos llevaría un poquito más de tiempo. Lo dejé para la siguiente sesión para poder practicar mejor esos ejercicios. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún tema el cual tengan mucha inquietud y me digan, maestro, este tema no lo entendí muy bien, podemos repasarlo para yo estar preparando una sesión para la siguiente semana y tener en cuenta cuáles son sus principales dudas y ahondar un poquito más en esos temas, no irme así tan general como la sesión de hoy? Bueno, si no hay ninguna, yo de todas maneras preparo una sesión con la otra mitad de los temas para dar el repaso final. Las fórmulas en cuanto al balanceo sería o en cuanto a los tipos de reacciones. Ok, balanceo. Bueno, de hecho, sí tengo preparada una presentación. Vamos a ver. Aquí está. Cambiar.
voy a hacer lo siguiente. Esta presentación es la que está preparada para la siguiente semana, está un poquito más extensa. Y al final vienen algunos ejercicios para resolver balanceo de ecuaciones. Lo que voy a hacer es compartirles esta diapositiva, esta presentación del día de hoy, y esta otra que les estoy mostrando ahorita, para que ustedes, si gustan, realicen estos ejercicios. No va a ser tarea, no es algo que se entregue, es algo que si ustedes quieren realizar como ejercicios, pueden hacerlo, y la próxima semana resolvemos dudas. Para esta semana, voy a... Más bien, para esta semana, como ya se dieron cuenta, en la plataforma no hay una actividad de entrega, no hay una actividad en sí, solamente están las sesiones. Esto principalmente pues para hacer un repaso general. Entonces, les comento, voy a dejar la presentación que vimos el día de hoy y esta otra que les estoy mostrando ahorita en pantalla, que serían el resumen de de todo el tetramestre. Y en la parte final, en las últimas diapositivas, vienen estos ejercicios para que ustedes puedan practicar si así lo desean. Y la próxima semana, como quiera, como lo acabo de mencionar, Emily, no hay una actividad para esta semana. Les voy a compartir esta presentación que les comento y ya ustedes, si quieren, pues realizan estos ejercicios y la siguiente semana, de todas maneras, los volvemos a hacer y les traigo unos ejercicios más para que vayan bien preparados para este examen. ¿Les parece? Muy bien, Vicky. Entonces, les dejo también la list. Sí, profe, a mí se me cuesta mucho trabajo identificar las combinaciones, si son ácidos metálicos, ¿cómo se llama? Ahorita no puedo recordar los nombres, pero eso es lo que me cuesta mucho trabajo. Miren, le voy a dejar precisamente, ¿dónde está la tablita? Cuando hablamos de compuestos binarios, oxigenados, hidrogenados, sales binarias, hidróxidos, oxiácidos y sales de oxiácidos, ¿verdad? Sería esta. Sí, profe, por favor, es que ese sí no batallo mucho. Ok, entonces esta la voy a ahondar un poquito más en la siguiente sesión y le voy a agregar una tablita, no la veo aquí, pero que es muy útil porque nos da así como un esquema donde nos dice si se combina tal elemento con tal otro, como es metal y como es un ácido, nos da un óxido metálico. Le voy a agregar esta tablita aquí en la diapositiva que acabo de hacer. Ahorita lo subo para que tengan toda la semana para repasarlo y la próxima semana vemos la presentación completa, ¿les parece? Ok, muchas gracias, profe. De nada. Y bueno,